Ejercicio 31,14. Tenemos un resistor de 200 ohmios. Un inductor de 0,400 henrios. Entonces, y además, un capacitor de 6 microfaradios. Ahora, vean lo que dice el problema. Vamos a conectar en una fuente de corriente alterna al resistor y al inductor. Por tanto, este va a ser nuestro circuito, donde la amplitud de voltaje total va a ser 30 volts. Y la frecuencia angular va a ser 250 radianes por segundo. ¿Cuál es la impedancia? ¿Cuál es la amplitud de corriente? Entonces, impedancia. Bueno, eso lo podemos resolver de forma sencilla buscando las ecuaciones de el capítulo pertinente. Entonces, ustedes saben que la impedancia está dado por la raíz cuadrada más, abro paréntesis, la reactancia inductiva más, bueno, menos en realidad por fórmula, menos 1 entre omega c, que es la reactancia capacitiva. Y todo esto al cuadrado. Ahora, ustedes tienen que entender que en ese circuito no hay capacitor conectado. Por tanto, la inductancia sería esta expresión, que creo que era bastante obvio, ya que el capacitor no está conectado al circuito. Procedemos a hacer una sustitución de valores numéricos para obtener lo siguiente. La impedancia sería la resistencia al cuadrado más la frecuencia angular 250 por 0,400 henrios al cuadrado. Por tanto, la impedancia que estamos obteniendo sería aproximadamente, podemos redondearlo a 223,6 ohms. ¿Cuál es la amplitud de corriente? B. Bueno, recuerden que amplitud de voltaje es amplitud de corriente por impedancia. Por tanto, la amplitud de corriente sería el voltaje entre la impedancia.
y la amplitud de voltaje es de 30 entre 223,6. Obtendríamos lo siguiente. 0,134 de amplitud de corriente. Ahora, sé cuáles son las amplitudes del resistor y el capacitor. Para calcular eso, tenemos que saber o aplicar las leyes de Ohm respectivas para cada instrumento o dispositivo en el circuito. Por tanto, amplitud en el resistor, amplitud de corriente por resistencia. O sea, 0,134 por 200. Obtendríamos 26,8 volts. Amplitud en el inductor, bueno, sería corriente por reactancia inductiva. La corriente en amplitud nos dio 0,134 y la reactancia inductiva es multiplicar la inductancia por la frecuencia angular. Obtendríamos un valor de 13,40 volts. Ok, parte de, eso fue C, parte de ángulo de fase. Bueno, recuerden que el ángulo de fase habíamos demostrado mediante fasores que el ángulo de fase está dado por la tangente inversa de la inductancia reactiva, es decir, 250 por 0,40 de inductancia, menos la reactancia capacitiva, pero el capacitor no está conectado, entre la resistencia, que es de 200. Por tanto, al sustituir esto en la calculadora, obtendríamos un ángulo de fase de 26,6 grados aproximadamente. Ok, ¿el voltaje se adelanta o se atrasa? ¿Qué creen ustedes? Bueno, como nos dio positivo, eso implica que se adelanta. Con esto terminamos este primer ejercicio.